posteos sobre el tema de Artigas, se debate bastante. Me gustaría saber y que nos cuente qué nos han contado que es y qué nos han contado que no es de Artigas, sobre Artigas, ¿no? Marcelo, ¿qué nos puedes decir de lo que sé? Todo lo que nos contaron es falso. Así que la verdad debería ser lo inverso, es decir, lo bueno de que te mientan a rajatabla, invirtiendo los valores, descubrir la verdad. Que la presentan a Artigas como el padre de la patria. Está, es falso, porque la organización política, supongamos, por la cual luchaba Artigas, no era la República Oriental del Uruguay, es decir, no era un estado separado del estado argentino, ni paraguayo siquiera, y tal vez tampoco de Río Grande do Sul. Por lo tanto, no tiene vínculo ninguno con la creación de este estado. Así que eso ya es lo primero, es falso. Segundo, le agregan una ideología que él no tenía. Esa ideología ha ido variando. En un principio, más o menos era un héroe republicano. Desde que empieza el mito, vendría a ser un héroe republicano, ¿no? Artigas no tenía ni la menor noción de qué era republicano, ni qué era un ciudadano, por lo tanto que era una república, porque esa idea no estaba en el candelero, no formaba parte de las cosas que se pensaban acá en la banda oriental en la época. Sí, había un cura que trae de afuera la idea y va a las situaciones del año 13 y habla de representantes y de que mi autoridad emana de vosotros. No, Artigas jamás actuó de manera de que la autoridad de nadie, de que la autoridad suya emanara de alguien que no fuera de nada. Es decir, él, como todo caudillo, es un autócrata, es alguien que tiene el poder por carisma, porque reúne una hueste de... O sea que no adjudicás caudillo. Sí, caudillo era, eso es indudable. Que tuvo su momento de mayor fuerza entre, por decir algo, 1811, 1813, tal vez 1815. Para el 16 ya invadieron los portugueses, la quedó y desapareció. Como en su poder caudillesco desapareció. Quedó dando vueltas del 16 al 20 y cuando vio que peligraba su vida, huyó al Paraguay. No es que fue un traicionado. No, acá estaba Rivera, La Valleja, Artigas, el otro. Había varios caudillos, Rondó de pronto luchando por el poder. Y bueno, el que iba poniendo prestigio le iba quedando. Así como en la clase política, alguno hace un papelón o ya no es creíble por alguien, empieza a ser otro el que sigue la gente. No es que el otro lo traicione, le ganó la cueriada. O como, yo qué sé, en la época de Al Capone, allá en Estados Unidos, un mafioso que empezaba a tener más prestigio le ganaba la cueriada de Capone. No es que lo haya traicionado, simplemente estaban en una lucha por el poder. Uno le gana al otro. No hay tanta diferencia en esas estructuras caudillescas es más parecido eso a un líder mafioso que a un líder republicano que requiere el apoyo a cierta idea. Es decir, la diferencia entre un líder y un caudillo vendría a ser que un líder representa en algo una idea y que la gente sigue a esa idea a través del líder. El caudillo sigue al caudillo. Sigue un hombre que tiene poder y que te da poder, que te da cosas, como un cacho de tierra, si ganas la revuelta, o que te la quita, o te puede perjudicar o beneficiar. Te unís a él porque te beneficia a vos. Había necesidad de un caudillo, de un líder. Y bueno, es la estructura política que se generaba. Parece que la humanidad necesita gente que lo lidere, que la caudille, o en la manada se necesita un mono. Estamos acostumbrados a seguir a un mono más fuerte durante millones de años. Y eso es repetir la estructura caudillesca, más o menos, que es lo que había. Lo que no había era la posibilidad de que hubiera un presidente, ciudadanos instruidos, formados en algún lugar que decidieran. Eso no existió. No existió hasta 1870, 1880. No existía.
no, la Constitución no se le hacía caso, le pusieron. Era un injerto en el país. Que hablamos del contrabando, que decían que venía que hacía contrabando, esa parte que leímos, que nos cuentan. Esa es la parte previa, por lo menos la parte previa a que él se sumara a la rebelión. La rebelión contra España, o el proceso de independencia que nos llevó a depender de Inglaterra, orquestado por Inglaterra, empezó totalmente orquestado por Inglaterra en mayo de 1810 en Buenos Aires. Ahí empieza el proceso llamado de independencia americana, latinoamericana. Estados Unidos había empezado antes, el siglo anterior, a finales del siglo anterior. Cuando empieza el proceso llamado de independencia, la rebelión de mayo de 1810, Artigas era blandengue, es decir, estaba en la policía española, acá en la banda oriental. Siguió estando en la policía española en la banda oriental hasta marzo de 1811. Estuvo 10 meses persiguiendo a los revolucionarios, sobre todo que estaban más activos del otro lado del río Uruguay. Cruzaba el río y los perseguía, cruzó entre ríos a perseguir revolucionarios. 10 meses después, cuando se dio cuenta que ya no prosperaba esto de estar siendo policía del Imperio Español, que le iba a quedar, cuando se dio cuenta que ya perdía, se pasó al otro bando. ¿Cómo llegó él a ser policía del Imperio Español? A fines del siglo XVIII, España quiere controlar mejor este territorio y decide crear una policía de la frontera para evitar el contrabando, y también para liquidar a los indios y para agarrar algún gaucho que se pueda, porque para ellos robaban ganado, si el ganado estaba ahí lo agarraban, como si fuera un gorrión yo lo agarro. No, este gorrión es propiedad privada de aire. El gaucho no estaba enterado que eso fuera propiedad, ni le importaba, iba y lo agarraba. Entonces, ¿cómo se crea el cuerpo de policía? Como se han creado todos los cuerpos de policía del mundo, con los criminales. Yo creo un cuerpo de policía con criminales porque, primero, me saco criminales de arriba. Dejan de estar contrabandeando, matando, haciendo cualquier cosa, robando. Los convierto en parte del Estado. Así nació siempre. Y por otra parte, estos criminales conocen el modus operandi de los criminales. Por ejemplo, el contrabando, por qué parte de los ríos hay un bajo que yo puedo pasar ganado, traerlo, llevarlo, sobre todo llevarlo. Entonces, hacen una amnistía y la amnistía significa les perdonamos todos sus crímenes, pero tienen que formar parte del cuerpo de policía. Entonces la familia de Artigas, que posiblemente estuvo en este proceso de que el virrey y el gobernador establecieran esa amnistía para poder traer a su hijo que estaba haciendo fechorías, Artigas se adscribe a esta amnistía y forma parte del cuerpo de bandeños. Es importante esto de la familia de Artigas porque no hablamos de una familia secundaria, hablamos de una familia de primer orden en el patriciado uruguayo, es decir, los más ricos y los más poderosos. Por lo menos los más poderosos, porque el abuelo de Artigas, que es fundador de Montevideo, y él fue alcalde provincial, igual que el padre de Artigas. Primerísimos cargos que podrían tener acá. Así que él era el coquito de la campaña, el hijo de la familia más importante del país. Que logran que, no me acuerdo si el virrey o el gobernador, pero como en Buenos Aires también sucedió, el virrey por lo menos, crearan, por orden seguramente que viniera de Madrid, un cuerpo de policía llamado Blandengues. ¿Qué hizo Artigas estando en el cuerpo de policía de Blandengues? Yo sospecho que siguió dedicándose al contrabando, pero con el título de policía. ¿Por qué iba a dejar de dedicarse al contrabando? Cuando nadie lo controlaba, al contrario, él era el control en alguna parte, ¿no? Tenía siempre un superior, que a la postre era el gobernador, pero había un superior dentro de la propia cuerpo de policía policial. Lo que se sabe de Artigas, los documentos que hay, es que acompaña, hace de vaquiano a Azara, viene un intelectual de la Ilustración de España llamado Azara, que era naturalista, viene a tratar de fortalecer la frontera, es decir, lo más seguro
para proteger un territorio es que vos tengas campesinos poblando el territorio, que tengas estancieros, que tenga alguien que trabaje la tierra, porque si te vienen a invadir los portugueses, vos defendés tu tierra, que de paso es el país, pero era estratégico. Entonces el tipo va al norte, a la frontera, a fundar pueblos y a dar tierras para que vaya la gente a colonizar. Artigas, en ese proceso que lo acompaña, le dice en un momento seguramente: bueno, yo quiero quedarme acá, quiero colonizar, me hace una tierra, pero te vas a quedar acá, mirá que tenés que poner un rancho, conseguirte una mujer, decir, dedicate a trabajar acá, no te puedes borrar. No, no, yo quiero colonizar acá. Mirá, lo que se sabe es que Artigas vendió esas tierras. Las tierras para colonizar se vendieron. Otra cosa que se sabe es que va, cuando invade Inglaterra, Buenos Aires, él va a ayudar allá, lo mandan allá. No sé cómo le fue, pero según él, cuando vuelve, el barco en que volvía, no sé qué pruebas tiene, se hundió con sus pertenencias, su revólver, su ropa. Entonces le exigió al gobierno español que le pagaran todo eso, que lo indemnizaron. Otra cosa que hizo por el año 1803, por ahí, fue hacerle escribir a un cirujano que tenía la espalda partida, que ella no podía cabalgar, tenía una enfermedad en la espalda: no puedo subir un caballo a perseguir maleantes bajo lluvia, bajo sol, bajo tempestades, bajo nada. Quiero una jubilación, retirarme ya y que me paguen una especie de jubilación. Y el gobernador le dijo: vaya a trabajar. Si usted está perfecto. Es más, la historia demostró que podía seguir cabalgando, ¿no? Ya. Otra cosa que hizo Artigas fue matar indios. Él mismo lo dice, eso está, hay que buscar el archivo Artigas, tomo 2, donde están los documentos de estas cosas que él hizo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tenía que perseguir gauchos, había que defender la propiedad privada y el orden, y había que atacar indios y matarlos, porque había que defender la propiedad privada y el orden. Es decir, hoy día estamos todos de acuerdo, la mayoría, con los indígenas, nos gustaría que se les hubiera respetado, pero en la época era así. Nadie quería a los indígenas, porque era un problema. Te secuestraban las mujeres, te llevaban, igual que el gaucho, te llevaban el ganado, te podían matar. Todo el tipo iba y los mataba, y en los partes dice: maté 70 infieles. También esclavizó a un indio, un indiecito, mató a los padres, quedó un indio ahí, y lo llevó a una estancia y se lo di para que lo criaran, lo vendió, lo hizo un intercambio de algo. No es que dar un perrito, es una persona. Y algunas otras cosas que ahora no recuerdo, pero fue un policía que hacía cosas de policía. Y los argentinos lo quieren mucho, hablan de un Artigas, creo, un poco mejor que hasta nosotros. Y ellos lo creen argentino y tienen razón, porque en la época de Artigas trabajó, cuando se pasó para este lado, y cobró un sueldo del gobierno de Buenos Aires, que es el gobierno argentino. De tal manera que los nietos de Artigas hicieron un trámite para cobrar sueldos de vengados, es decir, cobró algunos sueldos y otros no los cobró. Entonces, tiempo después, los nietos, bisnietos, fueron a Argentina, al gobierno, y dijeron: vos, este tipo trabajó acá y ustedes no le pagaron esto, esto y esto. Averiguaron y le terminaron pagando, y a Lavalleja también. Lavalleja fue brigadier, esto es un cargo que te puedo, porque tengo ahí el documento. El cargo principal de Lavalleja fue brigadier de la Nación Argentina. Cuando vino acá en el 25 era brigadier de la Nación Argentina. Y así fue cobrando el sueldo hasta 1828, que Inglaterra y Brasil lo dividieron de Argentina y ya no fue más brigadier de nada. Pero durante esos años, casi 3 años, cobró un sueldo como, o por lo menos ofició de brigadier. Y en Paraguay, con el tema del contacto colonizador que tuvo, él ayudó, no sé nada de eso. Sé que se fue a los indios contra los indios. Había pocos soldados blancos o españoles, entonces había que usar las divisiones internas. Entonces Artigas usó a algunos indios porque para sobrevivir en la lucha veían que había tales enemigos, se unían si les convenía, si no, y también agarró
y esclavos, negros esclavos. Esclavo tenías una posibilidad de liberarte si te pasabas al ejército rebelde. Y bueno, llegado un momento, había unos cuantos negros con Artigas que antes de volver con sus amos a Montevideo se preferían irse con Artigas a Paraguay. Parece que es un hecho, porque hay un barrio en Asunción, o en algún lugar del Paraguay hay un barrio de negros, que en Paraguay no había, y que ellos dicen que vienen de los que fueron con Artigas. Entonces se fueron, tal vez algún indio, misionero, pero sobre todo algunos negros se fueron con él. Es lo que, bueno, eso no es un ejército, habrán ido 50, 80, 30, 20, no sé, algunos, menos de 100 se fueron con él allá. No sé, la parte de Paraguay, lo que se dice es que fue alguien a buscarlo, tal vez su hijo. Cuando va su hijo, creo que se llama José María, a visitarlo, a buscarlo, dice, no, yo ya no tengo patria. Dice, no voy a volver ahí porque eso no es mi patria. Dice, me contaron, de haberle dicho a él, que hicieron un estado de Montevideo y algo más. ¿Qué es eso? No me interesa. Él en todo caso, si tenía una especie de ideología, era la ideología que ahora se quiere llamar federal, o que se llamaba federal en la época, y creo que él sí entendía que eso era federal, una federación, que era el espacio más amplio de poder que yo puedo dominar, para él. Porque en un momento dominó la banda oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, ¿no? Corrientes. No era lo que era la banda oriental ni lo que era Argentina, era era parte de Argentina. Él logró dominar, estar a la cabeza de parte de Argentina. Enseguida se le retobaron los caudillos de Corrientes, de Santa Fe. Es más, los persiguieron ellos, sus propios aliados, no te lo dicen. Los persiguieron. Así que de la parte de Paraguay no sé mucho, ni importa, en realidad tampoco creo que importe mucho porque no quedó nada de eso. Luego quedó un retrato que le hicieron de viejo en un bastoncito. Sí, no me quedó como héroe, normalmente los héroes tienen que, como Aquiles, morir en batalla. O como Alejandro murió a los 30 años, lo envenenaron, pero por lo menos que te maten. Morir de viejo huyendo no es cosa de héroe. Claro, y estaba esa cosa al lado de un dictador, ¿entendés? Como que... No sé si la palabra dictador en términos técnicos está bien. En términos de adjetivo calificativo no sé si está bien, porque es lo que se podía en esa época. No había, como dije, una república. El que gobernara era un dictador. Quien sea. Rosas también. Eso fue algo genuino. Lo que interesa destacar es que Artigas había dejado una impresión espantosa acá. Espantosa. Hay un dicho todavía en el campo, más malo que Artigas. Es decir, era un peligro, era realmente peligroso. Era malo. Pero para 1880, 1870, cuando se crea el Estado, cuando esto se empieza a ordenar y la intelectualidad del país se da cuenta que no hay más remedio que hacer un país con esto. Hasta el momento no se lo imaginaban. ¿Cómo vamos a hacer un país con este pedacito de territorio? Nos comen crudos. Nos come crudo Argentina, Brasil, ni que hablar Inglaterra, pero para 1870, para el último cuarto del siglo XIX, asumieron, alguien les dijo, se dieron cuenta, que esto era así, había que crear un país, se había creado un país. Y por lo tanto, si hay que crear un país, tiene que haber un Estado, y para que haya un Estado tiene que haber una escuela, tiene que haber un ejército profesional, una policía y un héroe. Porque en las escuelas se tiene que enseñar a la gente a amar al Estado. Y amar al Estado es una cosa difícil. ¿Qué es el Estado? Ahora, amar a un representante del Estado es otra cosa. Entonces hay que inventar un héroe impoluto, perfecto, maravilloso, bueno, tipo Jesucristo, pero menos religioso. Pero hay que generar un Jesucristo. Bueno, entonces, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos a Rivera, no, es colorado y el astuto. Bueno, tenemos a La Valleja, era medio imbécil, era un tipo medio imbécil. ¿Y a quién tenemos? Y bueno, tenemos a Artigas, oh, pero este es un peligro, era un animal. Sí, pero vamos y empezamos a prohibir que se hable mal de él y a elogiar a los que hablen bien. Entonces los cantantes, los pintores, los esto, lo otro. Va a venir acá Zorrilla. Y bueno, yo me hago la papilla de Artigas, Zorrilla San Martín. Y Blanes, bueno, yo hago un cuadro de Artigas en la Puerta de la Ciudadela, donde no estuvo, de haber estado, pasado por la Puerta de la Ciudadela hasta los 14 años que se fue al campo. Después, capaz que volvió una vez.
Pero el caudillo es del campo, no es de la ciudad. Ahí le pintó la puerta de la ciudadela, que es un disparate, y fabricó un tipo, porque el único retrato que tenemos es el viejito ese, con un ponchito, con un bastón en la hoja. No era ese, ¿dónde sacaste ese que está en la puerta de la ciudadela? Sí. Bueno, ahí lo metió en la puerta de la ciudadela, y después vendría el canto popular, y a Don José, y los paisanos le dicen mi general, sí, todo, las obras de teatro, Artigas General del Pueblo, escritores que elogian a un Artigas impoluto y perfecto, que no existió, que no existe. O sea, Artigas es como un comodín de la política uruguaya. Sí, una creación del militarismo, de la dictadura militar de fines del siglo XIX, que fue la que creó el Estado. Eso se crea después de la guerra del Paraguay. Vamos a asesinar paraguayos, nosotros ayudando a los brasileños y a los argentinos para que les roben la mitad de la tierra, de la cual la robaron los argentinos y los brasileños, nosotros no. Fuimos, no se sabe qué fuimos, pues si hubiéramos ido a robar, no estoy de acuerdo, pero te lo entiendo, ahí fuimos a matar. Pero se creó un ejército. Cuando vuelve ese ejército acá, la Torre lo utiliza, y sobre todo la Asociación Rural de Uruguay lo utiliza para dar un golpe de Estado, para crear el Código Rural, para alambrar los campos, para perseguir al gaucho, que termina de desaparecer, por decirte algo, como fecha, en 1904, cuando muere Aparicio, que es el último que dirige a estos gauchos en algo. Habrá quedado algún gaucho por ahí, pero el gauchaje muere en 1904 en Masoller. Y estos militares son los que crean esta figura de Artigas, este héroe que después todos usarán como comodín. Los tupamaros con la bandera de Artigas, los militares como Artigas General, la izquierda, la derecha, el medio, lo de arriba. Y ahora los indigenistas dicen que Artigas defendía a los indígenas, y hay un libro de Maggi que habla de eso. Como es un tipo querido por todos, a todos les sirve vincularse con él, porque han inventado una fábula, y bueno, todo lo que se acomoda de la fábula. Lo curioso es cómo... El cuento que nos cuentan para dormirnos un poco, ¿no? Sí, y para reproducir el poder, es decir, en aquella manada que había un mono que era el que mandaba, una de la primera revolución del hombre fue crear el lenguaje, la segunda fue independizarse de ese mono, que era el que fornicaba a las hembras y era el que echaba a sus hijos cuando después estaban en edad de fornicar, al final perdía con alguno que se transformaba en el nuevo padre. Bien. Ahí empezó una fase importante de liberación de la humanidad, cuando nos liberamos de ese padre que no nos dejaba, que a las mujeres le complicaba la vida, porque no quería que le echara a los hijos. Y los hijos querían tener sus novias. Ahí cuando nos liberamos de ese padre, establecimos una ley que era prohibición del incesto, la primera ley de la humanidad. Se busca la hembra en otra tribu. Pero esa liberación, en parte, en la psique del hombre, o en cada átomo, en cada molécula, célula del hombre, está esa historia donde primero fuimos dominados y después nos liberamos. Está en nosotros. Los más reaccionarios, los más cobardes, los más estúpidos, necesitan volver a aquel pasado. Entonces tenés en los mitos de la masonería, siempre hay un Guillermo Tell, no sé quién, Washington, no importa. Siempre tiene que haber un héroe, un jefe. Entonces reproducen lo peor del complejo de Edipo. Yo reduzco mis deseos para que prosperen los deseos del Padre. Entonces todos estos que están con el Padre, nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra, necesitan un Padre que los mande, un Señor de su tierra, porque tiene alguien que gobernar. No podemos ser iguales, que gobernemos entre todos. Es una figura reaccionaria por el cual se vuelve aquella época, in illo tempore, en el principio del tiempo, donde había un jodido padre que tiranizaba a todo el mundo, y bueno, la humanidad sigue luchando con eso. Entonces cada vez que hace un héroe de la patria, Artigas, San Martín, Cromwell, bueno, sí, no sé si Inglaterra tiene a Cromwell como héroe de la patria, debería serlo. Es volver a aquel estado primitivo de dominación, de esclavitud, que le da la seguridad al esclavo, que por lo menos en los límites de ser esclavo, y bueno, tendrá su platito, tendrá el platito de arroz, como en China, no sé. Es eso lo grave del tema Artigas, la necesidad de buscar ese héroe perfecto que... Sí, la incapacidad que hay de que surja, no surge, no está surgiendo tampoco ni siquiera un líder hoy en día, o sea, ¿no? Sí, eso es otro problema. Por lo menos debería surgir un poeta, ¿viste? Un músico, un algo.
todavía no. Bueno, te agradezco. Vamos a estar siguiendo con alguna otra nota de algo para sacarle lo que no es y ponerle un poquito de lo que es. Y está, volvemos. Entre lo que no es está la reforma agraria artiguista, que eso que son el MLN, el PS, la izquierda, o sea, no hubo una reforma agraria artiguista porque no había necesidad, lo que se entiende por reforma agraria. Lo que sí había era los grandes estancieros que apoyaban a Artigas querían más tierra. Entonces se la sacaban a los enemigos de la revolución y se la daban a los hijos o a estos mismos. Pero en el concepto de una reforma agraria para que los pobres... No había pobres. No había pobres. Nosotros no lo entendemos, pero si vos tenés un caballo, un lazo, un facón, la guitarra, las espuelas, y la posibilidad de agarrar 100 caballos y todas las vacas que quieras, no sos pobre. Y si querías hacer un rancho, agarrabas paja brava y barro, hacías un rancho, y cañas. Querías tabaco o caña, agarrabas un ganado, le sacabas el cuero y lo cambiabas por... Es decir, no había pobreza. Todos los testimonios de los viajeros que venían acá decían que no había pobreza y que además había una libertad sexual y había una libertad que se hacían gauchos. Una cantidad de marineros que salían de esos barcos que venían allá se quedaban acá. O iban a Oceanía y se quedaban allá en Oceanía, porque no había constricción al trabajo y un Estado que te castigara, había libertad. Esto que digo de la sociedad de la abundancia, acá en el gauchaje, no es que lo diga yo, es el testimonio unánime de todos los viajeros, de todos, salvo que de pronto hubiera, yo puedo viajar hoy día a Bolivia, hay gente que viaja a Bolivia y dice, qué cultura los bolivianos, o hay otro que viene de Bolivia y dice, qué burro, no querido, si hacen las casas de barro, eso es cultura, pero en la mentalidad de alguien muy civilizado, para ellos eso es una incultura. Entonces puede ser que haya algún viajero muy desnorteado que si no había un bidet, vamos a suponer por decirte alguna cosa, ya no existía, ay, no tienen bidet, es un desastre, pero no, los centrados o aquellos que lograban ver, pero por lo menos yo no conozco un solo testimonio en contra, hablaban de una sociedad abundante, libre, pero la prueba definitiva es que pisaban tierra y no volvían a los barcos. Algunos sí volvían, porque tendrían su mujer allá, tampoco, pero se quedaban. Y hay casos como el de Sir Robert Cunningham Graham, que se quedó acá como gaucho, volvió a Inglaterra, fue diputado, y después vino a morir acá, porque era el lugar que extrañaba, donde había sido más feliz. Parece que en Bopicuá, vos entrás a un cuarto donde él estuvo viviendo ahí, en el Río Negro, y todavía está el olor a tabaco de todo lo que fumó ahí. Entonces, y después tenés como testimonio, que le recomiendo a lo que está viendo, leer La Tierra Purpúrea, de Guillermo Enríquez Jackson, que es una novela, la primera novela de un escritor argentino, que la escribe, por lo menos la publica en inglés a fines del 19, él se va a los 30, 33 años de acá, de vivir acá, nació en Buenos Aires, y donde en una novela relata cómo era el país en 1850, termina la Guerra Grande. Espectacular, maravilloso libro, donde habla de esta abundancia de la cual te estoy hablando, y donde dice al final que hay una especie de ola de progreso, unificando todos los países, convirtiéndolos todos en lo mismo, que terminará en que ese hombre bravo, que vive, que anda a caballo, ni siquiera sabrá subirse a un caballo, caerá ahí, se partirá la cabeza, si triunfa esta inmundicia que está prosperando en el mundo. No acepten eso. No acepten dejar su país heroico para convertirse en una inmundicia como Inglaterra, te está diciendo Jackson. Bueno, no le hicimos caso. Pero algo hay de eso. Todavía queda esa generosidad de hacer un asado y no hacer las cuentas de a ver cuánto... Te invito al asado. Tomo mate contigo. Ahora la pandemia hizo que se tomara menos mate. Todavía te invito a un mate. No te estoy cobrando a ver cuánta plata me salió el mate ni cuánto me salió el asado. Todavía queda algo de eso. Y estaría bueno no perderlo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la recomendación. Capaz que lo podemos venir a buscar acá. Sí, está traducido por Idea Vilariño, una edición que hay ahora de Banda Oriental, muy linda, mejor traducción. Bueno, y seguiremos
en alguna otra oportunidad. ¿Tá? Muchas gracias. Con gusto, gracias María Fernanda.